Hola chicos y chicas, mi nombre es Priscila Solórzano, soy directora de área en la Metro Roja y hoy me gustaría hablarles sobre una de las herramientas más importantes que tenemos en Vida Joven y ese es el árbol de liderazgo. Pero antes me gustaría que nos adentráramos un poquito en lo que dice la Biblia al respecto. A través de los evangelios podemos ver cómo Jesús compartió su tiempo con muchísimas personas. Compartió su tiempo con multitudes y con personas específicas también. Pasó su tiempo con Zaqueo, pasó tiempo con la mujer samaritana, pasó tiempo con el centurión. Sin embargo, él también tuvo tiempo con personas específicas. Por lo que ahora me gustaría que comentáramos en los grupitos que tenemos la siguiente pregunta. ¿En quiénes se enfocaba Jesús? Jesús hizo un llamado a 12 personas específicas, compartió con ellos bastante tiempo. Y en Marcos 3, del 16 al 19, podemos ver quiénes eran esas personas. Leo para ustedes. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ellos eran los 12 discípulos, quienes Jesús llamó, y quienes pasaban prácticamente con él 24 horas al día, los 7 días de la semana. Eran los 12 apóstoles, quienes vieron casi todo lo que Jesús hizo. Vieron cómo Jesús hablaba con la gente, estuvieron con él más de cerca, vieron cómo Jesús sanaba a otras personas y también a quienes Jesús envió a ser más discípulos. Pero ¿por qué digo casi? Es porque de estas 12 personas, 3 de ellas específicamente fueron elegidas por Jesús para pasar experiencias un poco más profundas. Y estas 3 personas eran Pedro, Santiago y Juan. Ahora, me gustaría que leyéramos en los grupitos 3 historias de la Biblia. Ok, podemos ver 3 historias y la primera era la transfiguración de Jesús en Marcos 9. La segunda era cuando Jesús ora en Getsemaní antes de ser arrestado. Y la tercera era cuando Jesús sana a la hija de Jairo después de haber sanado a la mujer con hemorragia. Podemos ver con demasiada claridad que Jesús llama a esas 3 personas para tener experiencias profundas con él. Pero ustedes tal vez se pregunten, ¿qué pasa con los demás discípulos? ¿Acaso no son importantes? Sí lo son, por supuesto. Por ejemplo, Mateo escribió un evangelio y Felipe podemos leer en Hechos 8 que él compartió el evangelio y las buenas noticias en Samaria. Así que ellos también eran personas fieles y que hicieron muchísimas cosas súper buenas por la iglesia. Pero estas 3 personas específicas fueron pilares y podemos leer esto en Gálatas 2 que dice así, voy a leer para ustedes. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, y voy a parar ahí. En otras versiones dice que ellos eran columnas de la iglesia, es decir, ellos realmente fueron súper importantes dentro del ministerio de Jesús. Vamos a ver la siguiente imagen que nos muestra un poco el árbol de Jesús. Acá abajo podemos ver el nombre de Jesús escrito y en este árbol podemos ver que tiene 3 ramas. 3 ramas donde una pertenece a Pedro, otra a Santiago y otra a Juan. Entonces, ¿qué es el árbol de liderazgo para nosotros en Vida Joven? Siguiendo el modelo de Jesús que acabamos de ver, es donde anotamos las personas con las que vamos a ser intencionales a nivel ministerial. Personas con las cuales vamos a invertir tiempo, personas fieles que quieren seguir creciendo y por las cuales vamos a estar orando. Algo importante es que no es el árbol de liderazgo. Número 1, no es un árbol donde anotamos a nuestros amigos y tampoco es un árbol donde anotamos a nuestro grupo de discipulado. Una de las cosas más importantes que implica el árbol es velar por las ramas. Jesús era un claro ejemplo de eso.
Él veló por Pedro, por Santiago y por Juan. Oró constantemente por ellos y los amaba profundamente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros debemos cuidar a las ramas que tenemos. Debemos enfocarnos y velar por su vida interior y su discipulado, estar orando constantemente por ellos, compartir con ellos la vida y también enseñarles a cómo ir por el siguiente joven. Una de mis experiencias fue cuando empecé a ser coordinadora de Alajuela. Yo realmente no entendía muy bien esto del árbol y empecé a enfocarme en personas que estaban en mi segunda, tercera, cuarta rama, inclusive personas que venían llegando al club, y descuidé por completo a mi primera rama, que eran mis líderes fuertes, y tenía mucho sentido para mí porque ellos eran fuertes y ellos podían manejar las cosas, podían hacer todo súper bien. Pero, ¿qué pasó? No les enseñé a ellos a cómo ir por el siguiente joven. No les enseñé a ellos a cómo empezar a ser intencionales con otros, enfocándome yo en ellos, siendo como un ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Viendo la siguiente imagen, tenemos el tronco del árbol y la primera rama. ¿Qué es lo que queremos que hagan? Van a anotar su nombre y luego su primera rama de enfoque, con la idea de seguir el ejemplo de Jesús, como él tenía sus 12, pero se enfocó en Pedro, en Santiago y en Juan. De la misma manera, nosotros queremos hacer lo mismo, queremos enfocarnos en la intencionalidad. Y luego ustedes pueden compartir en sus grupos su árbol o lo que anotaron. Algo importante del árbol es que no es algo que debemos tener en el escritorio, ahí abajo de los libros o en una hojita. Es algo que requiere muchísima disciplina de parte de nosotros, requiere intencionalidad y requiere compromiso. Un compromiso que estamos asumiendo con las personas que anotamos ahí. Puede que dentro de una comunidad la población sea cambiante, que van y vienen personas. Sin embargo, ¿qué buscamos con esto? Que nuestra primera rama, que yo como tronco me enfoque en mi primera rama y que esa primera rama sea constante y sea firme y fiel. ¿Y qué sigue después de eso? Que esa primera rama pueda enfocarse en su primera rama, que para mí sería la segunda, y que esto pueda ser un árbol fuerte y podamos ir creciendo en intencionalidad. Hay 3 cosas finales que me gustaría compartir con ustedes acerca del árbol desde mi perspectiva y mi experiencia. La primera es que cuando he utilizado esta herramienta realmente he podido notar un liderazgo exitoso. ¿Por qué? Porque me permite a mí enfocarme en 3 personas específicamente por las cuales me siento animado a orar, por las cuales me gusta compartir tiempo y no se vuelve algo como una obligación, sino se vuelve algo completamente natural. Y eso es lo que eventualmente buscamos con el árbol. Además de eso, he podido ver fruto en el enfocarme en ellos y que ellos sigan enfocándose en otras personas, ¿verdad? Y la tercera cosa es que ellos estén ahí, 3 personas, no implica que sean perfectos o que sean las personas favoritas, sino que son personas que, como yo, pueden fallar y se pueden equivocar constantemente, pueden aplicar un Pedro, pero eso no quiere decir de que no sean pilares dentro de la comunidad, ¿verdad? Como Pedro lo fue para la iglesia, como lo leímos anteriormente en Gálatas. Y para terminar un poco la historia que les estaba diciendo antes acerca de cuando empecé a ser coordinadora en Alajuela, cuando empecé a entender esta herramienta, me di cuenta de que tenía que enfocarme en los líderes maduros que tenía, en las personas que eran más fuertes, porque así dejaba yo de hacer todo, ¿verdad? Y a mí me gusta controlarlo todo, y me di cuenta que realmente no lo podía hacer y que eso no era sostenible, sino que más bien a la hora de enfocarme en ellos 3, era más fácil para mí poder delegarles a ellos con respecto a sus aptitudes y los dones que Dios les había dado, y que así ellos pudieran hacer eso mismo con otras 3 personas sin tener yo que estar acaparando todo. Y eso ha hecho que las cosas sean muchísimo más fáciles y más llevaderas
y que podamos seguir haciendo el trabajo que hacemos de compartir el Evangelio de una manera más efectiva, siguiendo este modelo de Jesús. Quiero invitarles y retarles a utilizar esta herramienta como lo discutimos durante este ratito, con el fin de que podamos tener un liderazgo fuerte dentro de nuestra comunidad y así podamos cumplir nuestra misión, que es llevar más chicos a los pies de Jesús.